Una cosa tiene que tener clara la opinión pública del continente americano, que los organismos internacionales que se dedican a la interdicción, a la persecución del delito del tráfico de cocaína, han sido creados por las élites que manejan estos negocios. A los narcotraficantes bolivianos, al cartel de Evo Morales y de toda la pandilla gubernamental, están en el nivel de pisadores de coca, porque definitivamente los que se llevan la torta del negocio son estas élites que manejan tráfico de armas, manejan todos los negocios del gas, del petróleo, saquean países en busca de minerales y todo aquello. Y crean unos organismos de fachada. Estos organismos como la ONU y como la OEA, la propia Unión Europea, tribunales internacionales de justicia, están, si no creados, invadidos por estos grandes poderes. Partiendo de esa premisa, podemos mirar que los países simplemente nos convertimos en el residuo que queda de toda esta mafia internacional sobre la cual los países debemos pagar gravísimas consecuencias. No solamente en la instalación de organismos criminales transnacionales en nuestro país, no solamente cuando se camuflan grandes narcotraficantes en un territorio como el Chapare, también cuando se utiliza merced a estos o con la protección de estas élites, de estos organismos internacionales, se crea toda una infraestructura para el narcotráfico. O díganme, el aeropuerto del Chapare, que ha costado a los bolivianos que no tienen agua potable ni alcantarillado, infraestructura básica de ninguna naturaleza, le ha costado más de 35 millones de dólares el aeropuerto de Chimoré, que para lo único que se utiliza es para el tráfico de cocaína, para el tráfico de armas y para una serie de temas delictivos que tienen que ver incluso con el tráfico de niños. ¿Para qué se han montado una gran cantidad de gasolineras en el Chapare? Hay centros urbanos que tienen escasez de gasolina, que no tienen la cantidad de gasolineras que están afincadas en ese lugar. Precisamente, ¿por qué? Porque los combustibles son precursores del narcotráfico. Se ha instalado una planta, una mega planta, que de acuerdo al proyecto a diseño final debería costar 400 millones de dólares, como es la planta de Bulo Bulo. Pero sin embargo ha terminado costando 1.000 millones de dólares. Y se fabrican dos tipos de precursores, la urea y el amoníaco, que ya están en la famosa lista de los hipócritas de Naciones Unidas como precursores del narcotráfico, en la lista de los precursores como el diésel, la gasolina, el amoníaco, la acetona y una cantidad enorme. Pero esta es toda una fachada, toda una hipocresía. Así estén en las listas, saben que en Bolivia se trafica grandes cantidades. ¿Quieren saber más? A nombre del pueblo boliviano se subvenciona el combustible. Combustible subvencionado para los bolivianos, para el agro. Bueno, del 100% de combustibles subvencionados, solamente se utiliza menos del 40% en todo lo que significan usos industriales, transporte y todo lo que ustedes quieran, público y privado. Pero el resto se va, uno, al narcotráfico. O sea que además tienen combustible subvencionado por los bolivianos. Aparte de todo, una porción de este combustible subvencionado se va también al mercado negro, con el que se enriquece toda esa pandilla gubernamental. Ahora, mucha gente cree en lo que hacen, en lo que controlan los organismos internacionales. Y esa es una gran fachada, es una gran mentira, porque son ellos los que primero, a través de esas élites gubernamentales, imponen gobiernos. El boliviano, el latinoamericano vota pero no elige.
Estos se han comprado a toda la pandilla de políticos hace muchos años y por eso vienen repitiendo y repitiendo y repitiendo mandatos. Y si no repiten ellos, repiten sus hijos. Y por supuesto estamos en un círculo vicioso de entreguismo total. Fíjense el ejemplo de Thierry Rostand, el comisionado que estuvo representando a Naciones Unidas para UNODC, para los programas de interdicción del tráfico de cocaína. Resulta que cuando se marcha de Bolivia dice que en Bolivia no se produce cocaína, que simplemente es un país de tránsito. Y lo hemos dicho en varios programas. ¿Por qué las avionetas con cocaína boliviana caen como lluvia en otros países? Entonces, si no entendemos cómo funciona este motor gigantesco que han creado en nuestros países y que nos dejan los resabios de la criminalidad, nos dejan absolutamente todo lo negativo, fíjense el crimen que ha ocurrido con esta jovencita que trabajaba en una tienda y además estudiaba, las lágrimas desesperadas de su madre, porque una adicta que se dedicaba a robar para conseguir su cocaína o con lo que se droga, resulta que va y apuñala. Y esto ocurre a diario. Algunos son reflejados por los medios de comunicación, la mayoría no. Pero estamos viviendo en un escenario absolutamente colombianizado, como estuvo Colombia en la década de los 80. Entonces, ¿qué trae el narcotráfico? Trae terrorismo, trae narcotráfico, crimen, trata y tráfico de personas, prostitución, todo lo peor de la sociedad. Y los organismos internacionales están respaldando todo aquello. La salida de Philip Goldberg ha sido un invento solamente para que Estados Unidos, el capataz de la región de estas élites, no se pringue con el narcotráfico. Y por supuesto puedan dar piedra libre. Por eso regalaron helicópteros, aviones, todos los equipos de la DEA y nunca salieron del país. Esto tiene que quedar muy claro. Y ahora caen 10 toneladas en Alemania provenientes del Paraguay, pero cocaína boliviana totalmente identificada. En Hamburgo cayeron 10 toneladas de cocaína específicamente. Decimos porque esto es lo que están divulgando los medios de prensa de Europa. Lo llamativo está en todo esto que está escribiendo en su Twitter, en su cuenta de Twitter, el director de aduana Julio Fernández Frutos. Tenemos reportes de medios de prensa de Alemania de la incautación de una carga que salió de Paraguay. Sin embargo, hemos revisado las imágenes de la fecha aproximada y encontramos una imagen que debió ser reportada por el personal y no se reportó. Acá se hace y se dedican grandes presupuestos para la lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad todos los gobiernos, todos, absolutamente todos, diríamos desde la década del 70, van recibiendo sobornos. ¿Para qué? Para obtener protección al narcotráfico. Y esto es lo que ha hecho Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, las dictaduras, y lo viene haciendo Evo Morales. Lo viene haciendo Arce Catacora. Evo Morales, digo, durante su gobierno y por supuesto también desde el Chapare. Ahí tienen ustedes, no se mueve una mosca en el Chapare sin la autorización y la venia del cacique del narcotráfico, como es Evo Morales Ayma. Imagínense ustedes cuántas hectáreas de cocaína se requieren para... imagínense ustedes cuántas hectáreas de hoja de coca se requieren para producir 10 toneladas de cocaína. 10.000 kilos de cocaína. ¿Cuánta gente tiene que estar coludida? ¿Cuánta gente tiene que ser cómplice para que esa droga salga por aeropuertos de Chimoré, que supuestamente deberían estar controlados por la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil? ¿Por cuánto de esta cocaína sale por los aeropuertos? Fíjense lo de Barajas, media tonelada en Barajas. Caen como lluvia las avionetas. ¿Quién les otorga las matrículas? ¿Quién les otorga los permisos? ¿Quién licencia a los pilotos que además son reincidentes? Entonces, no podemos decir que Paulo Coutinho, en su libro El Espectro, ya de hace más de una década,
en la obra Hugo Chávez o Espectro, decía que Bolivia era un narcoestado, que se traficaba gran cantidad de cocaína, salía rumbo a Cuba para irse a otros confines. Pero toneladas y toneladas. Se han generado alianzas con el Brain, porque el alcaloide de la cocaína peruana es demasiado bajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mezclar. Y esto es lo que está ocurriendo. Y los bolivianos estamos subvencionando. Sobre la miseria de los bolivianos se ha generado una mega estructura para que esas élites que manejan los negocios, los grandes negocios de la cocaína, resulta que se beneficien en desmedro de los bolivianos que sufren crímenes, asaltos, toda clase de atracos. La cantidad de personas que consumen cocaína en Bolivia ha subido ostensiblemente, pero eso no te dicen las estadísticas, eso no te dicen los medios de comunicación. Cantidades impresionantes de médicos son trasladados al Chapare, como si la población lo requiriera. Pero estamos hablando de que el propio Evo Morales ha trasladado su hospital, el hospital que ha hecho con dinero de los bolivianos, ha fingido que era dinero de los cubanos y por supuesto ha trasladado su hospital al búnker que tiene en el Chapare. Y esto ya no puede ser posible, que los ciudadanos estemos subvencionando con nuestro trabajo, con nuestro sacrificio, esta cantidad de delincuencia, de crimen organizado que está operando en nuestro país.